El viernes el Consejo General del INE pospuso su decisión sobre la fiscalización de las campañas de la elección del 4 de julio pasado en Coahuila, Estado de México y en Nayarit. Declaró un receso en la sesión en la que se iban a aprobar sanciones y de plano la citó para hoy a las 10 de la mañana, busca tomar una decisión final. Según los dictámenes de su unidad de fiscalización, en Coahuila, el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya rebasaron los topes de gastos de campaña, lo que sería causal para anular la elección y podrían ser sancionados con la prohibición de postularse nuevamente en las elecciones extraordinarias. Pero resulta que de última hora se hicieron ajustes a los proyectos de resolución, cambiaron los criterios y se declaró una pausa para hacer una revisión detallada. Hoy se va a definir si estos cambios pueden revertir la nulidad y las prohibiciones. Y bueno, a fin de cuentas los partidos y candidatos pueden recurrir al Tribunal Electoral. Ayer domingo los 11 consejeros del INE se reunieron en privado para conocer a detalle las modificaciones. Al respecto, el PAN advirtió que es inminente la anulación de la elección en Coahuila porque el PRI rebasó el tope de gastos de campaña, insistió en que el PRI hizo trampa y que así lo confirma la sanción por simular programas sociales con propaganda ilegal y engañosa como la tarjeta rosa. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador calificó como una vergüenza a los consejeros del INE por los resultados de la fiscalización, principalmente en el Estado de México, donde rechazaron que fuera ilegal el reparto de la tarjeta de salario rosa por parte del PRI. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que el instituto enfrente una crisis por esta fiscalización de las campañas y dijo que este receso de fin de semana va a permitir mayor transparencia, mayor certeza sobre su resolución. Tenemos a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en la línea de Despierta. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Al contrario, Carlos, un gusto estar contigo, con Ana Francisca. Gracias. ¿Cómo viene el nuevo dictamen que revisaron ayer? ¿Qué es lo que propone este nuevo dictamen? ¿Que rebasaron los dos candidatos los topes de gastos o qué es lo que dice? Mira, Carlos, en estricto sentido no es un nuevo dictamen, sino que el documento que se circuló el viernes y del que dabas cuenta en estos momentos en la mesa del Consejo contiene una serie de erratas, contiene una serie de propuestas de algunos miembros de la comisión para modificar el dictamen, que tendrían, como bien dices, un impacto menor, y también contiene una serie, digamos, de reconsideraciones de la unidad de fiscalización a propósito, digamos, de consideraciones o valoraciones respecto de algunas irregularidades detectadas por los partidos políticos que los propios partidos a lo largo de la semana le fueron indicando. No son nuevas pruebas, esto es importante subrayarlo. Ahora, ¿qué puede pasar hoy? Pero ese dictamen, ¿qué dice? ¿Que los dos rebasaron el tope de gastos? Se mantiene el rebase en el caso de Coahuila, aunque los montos en general disminuyeron. Estamos hablando de una propuesta de sanciones alrededor de 50 o 60 millones, entre 50 y 60 millones de pesos, menos en el global. Pero en el caso de Coahuila, la propuesta que se circuló el viernes todavía mantiene un rebase de ambos candidatos. ¿Ese rebase supera el 5%? Tal como está hoy la propuesta que circuló el viernes, todavía. Ahora, en el transcurso del día de hoy, el Consejo tiene la potestad de, confirmar el dictamen en sus términos, es decir, mantener las cifras que le está proponiendo la unidad de fiscalización y la comisión de fiscalización, o dos, modificarlo, elevando o disminuyendo las propuestas de gasto, digamos, que identificó y se plasma en el propio dictamen. El Consejo es soberano, podría cambiar radicalmente el dictamen o podría... Ahora, ¿no es una pésima señal, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no es una pésima señal que hayan habido 3 predictámenes, 2 más que llegaron el viernes, erratas, reconsideraciones, valoraciones? A ver, se supone que es un proceso de fiscalización. En buena medida es sumas y restas, ¿no? No tendría que haber tanto, o acaso una revaloración, porque oye, aquí creo que esto no conviene. ¿Tantas veces no manda una señal de que algo sucio está pasando allá? Por eso se decretó el receso. Malo habría sido que sin tener espacio para poder analizar la nueva información que se ponía sobre la mesa, se hubiera ido a la discusión y a la votación el viernes pasado. El proceso de fiscalización es muy complejo
y me atrevo a decirlo, Carlos, este es el proceso más robusto de los 3 que hemos hecho desde que el IFE se convirtió en INE y cambió el modelo de fiscalización. Acuérdate que a diferencia de la contabilidad ordinaria, esta se hace prácticamente en tiempo real. Una empresa, en una empresa o en el ámbito fiscal, se hace ex post, aquí se hace ex durante. Lorenzo, buenos días. Sí, digamos, desde fuera, digamos, la cantidad de dictámenes que se han cambiado, la cantidad de documentos que se han presentado, pues la percepción desde fuera es que los partidos han ejercido una presión terrible sobre los consejeros, terrible sobre el Consejo General, y eso pues no puede ser una buena señal rumbo al 18, ¿no? Mira, lo entiendo perfectamente. Ahora, eso, en otras palabras, si no hubiéramos hablado con los partidos, se nos habría acusado de no respetar el derecho y la garantía de audiencia. En realidad, sí, tiene razón lo que decía Carlos, ha habido varios cambios, pero los cambios no han sido cambios radicales, es decir, no es que estemos dando tumbos de un lado para el otro. No, es que sí, algunos cambios implicaban no anular la elección, ¿no? Otros cambios implicaban que el PRI y el PAN habían rebasado, otros que solamente el PRI ha rebasado, pero el PAN no. Sí, son sustanciales, ¿no? En ninguno de los casos ha habido un cambio en el que uno rebasa y otro no, Carlos. Ese fue el primer dictamen, ¿no? El primer dictamen que circuló. ¿El primer predictamen que circuló era ese? No, en el predictamen ninguno rebasaba. Luego, con los cambios y la introducción de criterios y de valoraciones que hizo la Comisión de Fiscalización, los 2 candidatos a gobernador en Coahuila del PAN, de la coalición liderada por el PAN y por el PRI, rebasaban. A partir de entonces las variaciones las ha habido, pero son variaciones menores. Se trata de ajustes, Carlos, de una, y déjame ponerles un ejemplo del tamaño de la fiscalización de este año. El año pasado, al fiscalizar 14 elecciones, se tuvieron cerca de 27,000, alrededor de 30,000 testigos de gasto, es decir, lo que el INE recabó en las calles. Hoy estamos hablando de una fiscalización en solo 4 elecciones, en donde se recabaron casi 80,000 testigos de gasto, es decir, es cada vez más robusta, y esta es la última oportunidad, digamos, para ajustar lo que tengamos que ajustar de cara a la elección de 2018. Así que, digamos, a mayor volumen de información, mayor posibilidad de alguna errata y, consecuentemente, pues la necesidad de corregirla, Carlos. Ahora, nuevamente en este proceso, en esta fiscalización, el puntero, digamos, rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, Andrés Manuel López Obrador, descalifica por completo al Consejo General, dice que no hay condiciones para que el Consejo califique las elecciones del 18, en fin. Preocupa muchísimo, Lorenzo, que algo así esté sucediendo, preocupa a la ciudadanía. Digo que son una vergüenza los consejeros. Son una vergüenza. ¿Cuál es la perspectiva, siendo él el puntero? A ver, no voy a entrar a una polémica porque me equivocaría como árbitro. De todos modos, lo que sí digo, no soy ajeno ni soy insensible a las críticas que se hacen a la autoridad, nos equivocaríamos si lo fuéramos. Entiendo que la razón de la crítica tiene que ver con una presunta doble vara en el estado de Coahuila, en la fiscalización del estado de Coahuila y la del estado de México. Sí. Pero hay una diferencia sustantiva que no le toca al INE, y en eso quiero ser muy enfático. En el caso del estado de México, tuvimos unos topes de gasto de campaña que son fijados por la autoridad electoral local a partir de lo que dice la legislación, enormes. Nunca habíamos visto topes de gasto tan altos como los del Estado de México. Y en el caso de Coahuila tuvimos topes de gasto ínfimos, muy pequeños. Déjenme hacer esta comparación de manera muy rápida. En el caso del Estado de México, comparados con los gastos de campaña que vamos a tener en la elección presidencial de 2018, estamos hablando proporcionalmente de gastos 5 veces mayores. Es decir, cada peso que se podrá gastar, por cada peso que se podrá gastar en las campañas presidenciales por elector, digamos, para hacer esta comparación, en el Estado de México son 5 pesos. Es decir, es 5 veces más alto el tope de gasto de campaña que se fijó en la elección del Estado de México que en la de presidente del próximo año. En números cerrados, en la elección presidencial del próximo año, estimamos un tope del orden de 427 millones de pesos, tope para la elección presidencial. En el Estado de México, para gobernador, fueron 285 millones de pesos. Comparativamente, es un tope inmenso. Ahora, en Coahuila tuvimos un tope de 19.2 millones. Fíjense que el estado de Nayarit, que tiene una padrón electoral 2,5 veces menor que Coahuila,
tuvo 20 millones. Si hubiera sido el mismo parámetro de cálculo, el de Nayarit, que en Coahuila, habríamos tenido un tope en Coahuila de 50 millones y no 19.2. Es decir, aquí tenemos un tema que resolver. No es un asunto que le toque al INE, porque los topes de gasto de campaña, en algunos casos disparados, en otros casos muy contenidos, muy ajustados, son fijados por las autoridades locales. Muy bien. Decir, con el consenso de los partidos políticos. Es un asunto que hay que poner en la mesa, no es una intencionalidad del INE. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos y muy buenos días.